Hoy te traigo un rapidísimo top 5 de mis libros favoritos de ficción especulativa de México. Hola, bienvenidos a Esto No Es Un Spoiler. Mi nombre es Joaquín y hoy me quise esperar a grabar en domingo porque es 15 de septiembre, eso quiere decir que mañana es Día de la Independencia en México y por lo tanto quería aprovechar este fin de semana para grabar un video platicando de cuáles son mis 5 libros favoritos de ficción especulativa de México. En Latinoamérica tenemos que ser un poquito liberales con el término ficción especulativa porque mucha de la ficción que escribimos es naturalmente especulativa, pero no se considera necesariamente ficción de género por razones. Entonces voy a ser muy laxo con esta definición. No están en ningún orden, sin embargo el último sí es mi favorito por mucho. Entonces vamos para allá. Primero que nada, ya hablamos un poco de Ansibles, Perfiladores y otras máquinas de ingenio de Andrea Chapela, que es una serie de cuentos de ciencia ficción, que hablan un poco sobre la conexión humana ante la faz de la tecnología. Es un libro muy sentido de cuentos que me encantan, algunos más o menos inspirados en Bradbury 2.2, aunque yo los sí sentí más o menos parecidos a los de Ken Liu en esa sensación muy cultural, muy específica, muy mexicana de cómo conectamos mediante la tecnología, y es de mis libros de ciencia ficción favoritos, definitivamente. Les quiero contar también que me encantan los cuentos de Amparo Dávila, los cuentos de Amparo Dávila que podríamos decir que son de terror. En los cuentos de Amparo Dávila, una cotidianeidad aparente se ve sustituida prácticamente de pronto por una oscuridad que yace por allá abajo. Son cuentos súper oscuros, súper macabros, increíbles. A mí me gustan muchísimo y yo creo que es de lo mejor de terror que tenemos en este país. Quiero detenerme un poquito en hablar también de los cuentos de Francisco Tario. Cuando yo iba en la secundaria, igual que probablemente algunos de ustedes, por lo menos si son de México, me dejaban bastantes antologías de cuentos y yo me daba cuenta de una cosa muy específica, que es que había una cantidad excesiva de relatos sobre campesinos después o durante la Revolución. Pero cuando leí los cuentos que venían en esas antologías, que eran los de Francisco Tario, dije, esto me encanta porque esto es completamente diferente. Incluso se dice que Francisco Tario tiende a soslayársele, tiende a ser un poquillo olvidado. ¿Por qué? Porque él estaba completamente alejado de una especie como de escuela mexicana. Porque los cuentos de Francisco Tario son netamente surrealistas, hablan de compulsiones ocultas que tenemos por ahí, con situaciones completamente sacadas de los pelos. A mí me encanta, yo me acuerdo un cuento que se llama Entre tus dedos helados, un cuento súper onírico que es de mis relatos favoritos de toda la vida. Yo me acuerdo cuando lo leí, que tenía 14 o 15 años, dije, wow, esta es de las mejores cosas que me han dejado leer en la escuela. Pero sí, definitivamente los cuentos de Tario son muy especiales y hay una edición muy bonita que desafortunadamente no trae Entre tus dedos helados, pero trae algunos otros cuentos, que este se llama Entre noches y fantasmas, ilustrado del Fondo de Cultura Económica. Esta edición está bastante bien, solamente trae un cuento muy triste sobre un perro, pero fuera de eso, de verdad yo recomiendo bastante a Francisco Tario. Luego tenemos que hablar definitivamente de la obra cumbre de la literatura mexicana, que es Pedro Páramo. Sí, es una obra muy difícil de leer, difícil, porque nunca sabes quién está hablando, pero obviamente es de las novelas más importantes en la historia de la literatura, y no lo digo porque sea 15 de septiembre. Criminalmente subvalorada, si uno se la compara con Cien años de soledad, por ejemplo. Es uno de mis beefs literarios personales. Pero, ¿por qué digo que es ficción especulativa? Porque es básicamente una historia de fantasmas. Por eso decía que soy muy liberal con el término en este top. Pero es una historia de fantasmas, básicamente. Y esa sensación mexicana de pueblos semiabandonados, fantasmales, polvorientos, con muertos y la memoria de los difuntos y esas compulsiones violentas del pasado. Por eso es tan importante esa novela y habla tanto y tiene una sensación muy mexicana dentro, que definitivamente yo recomiendo que le pongamos un poquito de esfuerzo. Leer no es así exageradamente difícil, pero vale la pena, ¿no? Es lo más importante que se ha escrito en México. Y por último, mi obra literaria mexicana favorita, que es Los recuerdos del porvenir de Elena Garro. La frase con la que empieza este libro, de aquí estoy sentado sobre esta piedra aparente, es una de mis frases favoritas para empezar un libro, y es de las que nadie se acuerda que es una frase. Podemos ir a Comala las veces que queramos, pero no vamos a Ixtepec tan seguido. A mí lo que me fascina de Los recuerdos del porvenir es que Elena Garro tenía un trasfondo en dramaturgia, entonces esto se siente como una tragedia clásica.
Además es un libro que tiene unas escenas con una tensión narrativa brutal, brutal, es increíble. O sea, yo me acuerdo la emoción que sentí leyendo este libro y es increíble. A mí me fascinan los recuerdos del porvenir, también obviamente es de temas muy mexicanos, pero definitivamente es una novela que debería conocerse, valorarse, amarse, estudiarse más. Es de las obras más importantes del realismo mágico, por eso digo ficción especulativa. Pero definitivamente recomiendo leerle. Lo bueno es que por lo menos ya está completamente disponible en edición de Alfaguara. Esta es una novela que definitivamente debería ser conocida más. Y bueno, esos fueron mis 5 libros de ficción especulativa mexicana, como les decía, siendo muy amplio y laxo con el término. Cuéntenme cuáles son sus favoritos, qué es lo que les gusta leer de literatura de México y no se les olvide suscribirse, darme la manita arriba, darme like, no se les olvide que ya tengo TikTok, ahí me pueden ver. Y pues nos estamos viendo en la próxima. Muchísimas gracias.